Usar a los otros como espejo de ti. El trabajo con la sombra según Carl Jung y el método Aztlán. ¿Sabías que el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung explicó con detalle un mecanismo de la mente mediante el cual solemos utilizar a los demás como un espejo de nosotros mismos? Los grandes sabios egipcios también explicaban lo mismo. En su libro de sabiduría El Kybalión nos dejaron una enseñanza importante que es: así como es adentro es afuera, es decir, así como somos en nuestro interior, vemos a los demás. Hoy te hablaremos de este profundo mecanismo de la mente humana y veremos que entenderlo nos puede dar muchas claves para mejorar nuestra vida. Bienvenidos a nuestro canal Aztlán Nueva Era. Ya comenzamos. Así es, bienvenidos. Hoy continuaremos con una serie de videos que iniciamos sobre el trabajo con la sombra según la psicoterapia de Jung y el método Aztlán, que es el método que enseñamos en nuestra escuela con más de 60 años de experiencia en la enseñanza. Puntualmente te hablaremos hoy de cómo solemos utilizar a los demás como espejo de nosotros mismos. ¿Cómo es este proceso? Vamos a ir desarrollándolo. Tiene que ver con un mecanismo de la mente que Jung lo describe como la proyección de la sombra. Vamos a explicar a qué nos referimos con proyección y a qué nos referimos con sombra, para luego ir leyendo algunos fragmentos de un libro de Jung y desarrollar juntos este tema. Uno de los conocimientos importantes que diera el gran psiquiatra suizo Carl Jung es que existe en nosotros un arquetipo que él le llamó el arquetipo de la sombra, que tiene que ver con una energía dentro de nosotros que, si no la hacemos consciente y tratamos de expresarla creativamente, nos puede llevar a cometer muchos errores. Este arquetipo está relacionado con la parte instintiva animal en el ser humano, que nos puede aportar mucha fuerza si sabemos y aprendemos a canalizar esta energía correctamente. Y con proyección nos referimos a un mecanismo de la mente que Jung explicara, que es que solemos proyectar los contenidos propios de la mente humana sobre algo o sobre alguien. Es un mecanismo que debería complementarse con otro mecanismo que es el de introyección, proyección e introyección, pero que por lo general, por no tener un conocimiento de la mente, lo que hacemos es solamente proyectar estos contenidos afuera sin darnos cuenta que son contenidos de nuestra mente. Esto no es algo bueno ni malo, simplemente es. Y es parte del aprendizaje que tenemos que hacer como seres humanos. Darnos cuenta justamente de este proceso nos puede ayudar a transitar ese aprendizaje de un modo más consciente y con menos sufrimiento. Un ejemplo gráfico para entender este mecanismo de la proyección es el cine, donde un director proyecta imágenes en una pantalla y uno se identifica con esas imágenes y ve la película como si fuera algo real. Nos identificamos con los personajes y con las escenas. En ningún momento se nos ocurre que todo eso está siendo proyectado detrás nuestro. Lo mismo sucede en nuestra vida. Estamos todo el tiempo proyectando contenidos de nuestra mente afuera, en los demás, y en otras palabras, hacemos de los demás espejos de nuestra realidad interior. Ahora bien, si unimos estas dos ideas, sombra, arquetipo de la sombra y proyección, vemos que explica Jung que uno de los contenidos que proyectamos justamente en los demás es el arquetipo de la sombra. Vamos a ir leyendo algunos fragmentos de un libro de Jung e ir reflexionando juntos cómo es este mecanismo de proyección de la sombra, de usar a los demás como un espejo de nosotros mismos. El primer fragmento que trajimos para leerte hoy dice así: a menos que nos esforcemos para evitarlo, la sombra casi siempre se proyecta sobre algo o sobre alguien para no tener que asumir la responsabilidad sobre ella. Hoy en día los periódicos nos ofrecen a diario una suculenta ración de desastres, crímenes y desgracias para alimentar nuestra sombra desde el exterior, cuando deberíamos incorporarla y considerarla parte de nuestra personalidad. Esta es una idea importante que explica Jung, de que hay características e impulsos
que no podemos ver en nosotros mismos, pero que sí podemos ver con claridad en los demás. En general, explica Jung, las cosas que no podemos ver en nosotros son nuestros propios defectos, como por ejemplo el egoísmo, la vanidad, el orgullo, la violencia, la negatividad, el odio, por mencionar algunos. Quizás te ha pasado que alguien en tu vida te ha dicho que tienes algún defecto, que eres vanidoso, por ejemplo, y no puedes verlo, no puedes reconocerlo. Pero sí con frecuencia puedes ver a otra persona vanidosa con ese defecto y puede que eso te moleste y digas, por Dios, no aguanto lo vanidosa que es esta persona. Está todo el tiempo hablando de sí misma y autoelogiándose por sus logros y su belleza. Esto es interesante porque Jung explica que si alguien siente un enojo insoportable cuando ve un defecto en otra persona, ese alguien puede estar completamente seguro de que ahí encontrará una parte de su sombra, un aspecto de sí mismo, porque de lo contrario nos podemos preguntar por qué habrían de molestarnos los defectos de los demás. Si uno lo piensa lógicamente no debería molestarnos en absoluto, podríamos ver que el otro tiene un defecto sin agregarle ninguna emoción negativa. Jung explica además que esta proyección de la sombra se realiza principalmente con personas del mismo sexo. Allí, explica, encaja mejor la proyección. Generalmente cuando se ven aspectos de la sombra del sexo opuesto, observó Jung, que molesta mucho menos y se está más dispuesto a perdonar. Esto tiene su explicación en que la sombra es la sombra del ego, es la sombra de la personalidad consciente. Si la personalidad consciente, el ego, es el de un hombre, los defectos o lo que está en sombra van a ser propios de la psicología masculina y va a ser eso lo que va a proyectar en otros hombres. Lo mismo sucede en el caso de las mujeres. Veamos cómo continúa Jung explicando este mecanismo de la mente. Con frecuencia me preguntan si se puede rechazar la proyección de la sombra de otra persona. Esto solo puede conseguirse si uno acepta y afronta correctamente su propia sombra. Normalmente, cuando recibes la proyección de la sombra de otro individuo, tu propia sombra se manifiesta y se desencadena un conflicto inevitable. Muy bien, aquí Jung nos da una clave importante para comprender este mecanismo de proyección de la sombra en las relaciones humanas. Porque algo que hay que tener en cuenta, que así como nosotros usamos a los demás como espejo y proyectamos nuestra sombra en ellos, también los demás hacen eso con nosotros. Y se va generando todo un entramado inconsciente en las relaciones que muchas veces terminan arruinándolas. Y algo que uno puede preguntarse, ¿cómo hago para cortar con estas proyecciones? ¿Cómo hago para rechazar la proyección de la sombra del otro? La clave está en aceptar y hacer consciente nuestra propia sombra. Hay una analogía interesante que dice Jung, que dice, para rechazar la sombra de otra persona no se debe contraatacar, sino sujetar la capa con fuerza y dejar pasar al toro. Es decir, se necesita mucha inteligencia para darse cuenta de que el otro está proyectando la sombra sobre uno, que está proyectando sus defectos, y a su vez tratar de tener en la mente que uno también tiene una sombra y también tiene defectos, y así, como dice Jung, se deja pasar al toro. En relación con esto, y para finalizar el video de hoy, queríamos terminar el video con una frase del gran sabio hindú Mahatma Gandhi, que dice así: si sigues el viejo código de justicia, ojo por ojo y diente por diente, acabarás viviendo en un mundo de ciegos y desdentados. Esta es una enseñanza importante en el mundo de hoy, donde vemos cada día más violencia, no solo a nivel colectivo con las guerras que hay a nivel mundial, sino también a nivel personal. ¿Quién no tiene hoy que enfrentarse en su día a día a todo tipo de conflictos en su vida cotidiana? Esto no es una visión negativa, sino más bien realista y positiva, ya que la psicología de Jung apunta a salir de este estado, a lograr un estado de paz y armonía interior. Por tanto, con esta enseñanza vemos que es posible parar la guerra, y ese proceso empieza por uno mismo. Parar la guerra no significa falta de valor, sino todo lo contrario, porque parar la guerra implica ver
que existe una sombra en nosotros mismos, lo cual requiere mucho coraje, y como decían algunos poetas, consiste en reconciliar el cielo y el infierno en nosotros mismos. Hasta aquí llegamos con el video de hoy, presentando esta idea de proyección de la sombra y cómo usamos a los demás como espejos de nosotros mismos. Seguiremos adentrándonos más en este interesante tema del trabajo con el arquetipo de la sombra según Carl Jung en los próximos videos. Si les gustó este video, los invitamos a darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para recibir todas las notificaciones de los próximos videos que vayamos haciendo. Por último, les contamos que nosotros en nuestra escuela nos dedicamos a dar cursos de la psicología de Jung, cómo aplicar sus principios en nuestra vida cotidiana. Si les interesa saber más, a continuación encontrarán la invitación a nuestro próximo curso. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao! Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, te invitamos a nuestro próximo curso de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. En este curso vamos a profundizar sobre diferentes conocimientos y técnicas prácticas de la psicoterapia del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung y el método diseñado por nuestro director con más de 60 años de experiencia en esta enseñanza, que es el método Aztlán. En este curso vamos a aprender un conocimiento de la mente, cómo funciona y sus mecanismos, para así poder liberarnos de los estados negativos de la mente, pensamientos, emociones e impulsos destructivos, también tener más claridad para encarar los problemas y dificultades de la vida, descubrir qué temas fijos nos están impidiendo ser felices, lograr mayor seguridad y superar las barreras y los miedos, y aprender a ser uno mismo y lograr un cambio profundo en nuestra vida. Si te interesa participar, aquí abajo te vamos a dejar toda la información para que lo puedas hacer.